Buenas, hoy vamos a estar conversando acerca del componente óseo del antebrazo, al igual que estaremos hablando de la articulación del codo. La temática del día de hoy entonces será radio ulna y articulación del codo como parte de las clases de osteología y artrología del curso de anatomía 1. Como podemos recordar de las primeras sesiones del cuatrimestre, el antebrazo óseo se encuentra formado por dos huesos largos que se encuentran en paralelo a lo largo de la grandísima mayoría de su extensión, articulándose solamente en sus extremos. Y no solamente articulándose entre sí, sino articulándose con otros huesos, tanto a nivel proximal, como sería con el hueso humeral, como a nivel distal, que se estaría articulando con los huesos del carpo, específicamente el hueso escafoideo y el hueso piramidal. Recordamos, y como mencionamos hace poco, ambos huesos del antebrazo son huesos largos, lo cual les dota de una serie de cualidades que ya conocemos, como que son huesos tubulares, como que son huesos que se encuentran en las extremidades o en el esqueleto apendicular. También recordamos como tal que tienen tres segmentos claramente diferenciados, las porciones epifisiometaficiarias proximales y distales, al igual que su segmento diaficiario. Empezaremos a conversar en unos minutos acerca de las cualidades propias del hueso ulnar, primer hueso a ser tratado en esta presentación, pero antes de comenzar con ese componente debemos de recordar un par de detalles más de las generalidades propias de los huesos del antebrazo. Recordamos que el hueso radial es el hueso verdaderamente móvil del antebrazo, mientras el hueso ulnar tiende a ser más un hueso estabilizador. Recordando un poco acerca de las cualidades que se mencionaron, el hueso radial se encuentra más lateral y es el hueso que marcamos sobre este punto, mientras el hueso ulnar se encuentra sobre la porción más medial. Recordamos entonces un poco la mnemotecnia o la modalidad de recordar, que es que el hueso radial posee una antena. En otras palabras, el radio presenta la antena, que es el primer dígito. Esto nos va a permitir ayudar a recordar cuál hueso es más medial y cuál hueso es más lateral a la hora de hacer la descripción e identificación, tanto en la anatomía in vivo como haremos propiamente en la anatomía radiológica y la anatomía cadavérica. Recordando también el componente de movimientos, recordábamos que el hueso radial, cuando se realizan los movimientos de supinación y pronación, hace un pivote sobre el hueso ulnar, recordando por supuesto que en los movimientos de supinación el radio rota lateralmente y en los movimientos de pronación rota medialmente. Volvemos en este dibujo a demostrar ese mismo concepto, que hay un movimiento predominante sobre el antebrazo en función del desplazamiento del hueso radial, mientras que el hueso ulnar se mantiene de una forma más marcada su posición. En otras palabras, tenemos un hueso más dinámico, que es el radio, y uno menos dinámico, que es la ulna. Conversemos ahora sí acerca del hueso ulnar. Como mencionamos, es igualmente un hueso largo, es el hueso medial del antebrazo. A su vez, es el hueso estabilizador o menos dinámico, por así llamarlo, de los dos huesos del antebrazo. Y a la hora de describir propiamente el hueso ulnar, lo describimos como un hueso que tiene forma de llave inglesa. En esta imagen logramos visualizar el hueso ulnar en su tercio proximal, el cual es el que verdaderamente le da el aspecto propio de llave inglesa, el cual, por así decirlo, tiene una C en su segmento proximal y un segmento alargado en su diáfisis y su extremo distal, siendo el extremo proximal el más voluminoso de las tres porciones propias del hueso. Recordando un poco acerca de las cualidades del hueso ulnar, debemos de recordar en su tercio proximal una serie de porciones de importancia. Empecemos tal vez por mencionar sus superficies articulares clásicas, más predominantes, y empezamos por mencionar la primera que tenemos en mente, es la que encontramos aquí marcada,
que es la superficie troclear o escotadura troclear del hueso ulnar, segmento por el cual él se articula con el tercio distal del hueso humeral, específicamente la tróclea del húmero. Sobre superficie más medial, no tan visible a través de esta imagen, encontramos igualmente otra superficie articular, aquí marcada en rojo, que denominamos la escotadura radial del hueso ulnar, superficie sobre la cual, hacia el extremo lateral de la ulna, se articula este con la cabeza del hueso radial. Siendo motivo de alguna discusión, serían las otras dos prominencias óseas importantes ubicadas en el tercio proximal del hueso ulnar, que sería la apófisis olecraniana, visible tanto superior como posteriormente en el hueso, y la apófisis coronoides, que se encuentra sobre el aspecto anterior del hueso, más hacia la porción inferior del tercio proximal que las otras porciones mencionadas previamente. Cuando mencioné que había cierta controversia, la cierta controversia yace en si consideramos o no estas estructuras como estructuras articulares. ¿Y por qué menciono esto? Si recordábamos la definición literal sacada del primer capítulo del libro de texto del curso acerca de la definición de una articulación, que la definía como la unión de dos o más huesos, debemos recordar entonces que tanto la apófisis coronoidea o coronoides como el olecrano, una apófisis olecraniana, en realidad no son puntos articulares fijos con el hueso humeral, sino que estos se desplazan dinámicamente durante la flexión y extensión del codo hacia las diferentes fosas del tercio distal del hueso humeral. Y por ende, algunos autores, y creo yo correctamente, no contemplan estas estructuras como parte propia de la articulación. Evidentemente, en el libro de texto de recomendación del curso sí las incluye, motivo por el cual hago hincapié en que existe esta dicotomía de definición entre si la apófisis olecraniana y la apófisis coronoides son estructuras articulares o no. Siguiendo un poco con la descripción, visible ligeramente por debajo de ese punto, encontramos igualmente otro accidente óseo importante que mencioné del tercio proximal del hueso ulnar, que es la llamada tuberosidad ulnar. Esta se ubica inferior a la apófisis coronoides y la importancia desde el punto de vista óseo de este punto es que sobre él encontramos la fijación de un segmento muscular y sería un segmento muscular proveniente de la región del brazo. Básicamente es un músculo que proviene de la porción anterior de la diáfisis y parte del componente epífiso-metafisiario distal del húmero, que a su vez lo podemos describir como el hueso más profundo, el músculo más profundo de la cara anterior del hueso humeral, y sería el músculo braquial propio. El músculo braquial propio, como bien mencionamos, se inserta en la tuberosidad ulnar, la cual se encuentra por debajo de la apófisis coronoidea. Siguiendo sobre la descripción de los componentes anatómicos del tercio proximal del húmero, viéndolo en esta diferente fotografía, logramos visualizar precisamente lo que mencionamos previamente, en el cual tenemos sobre el aspecto lateral del tercio proximal de la ulna la escotadura radial para articularse con la cabeza del radio, dibujado en amarillo la escotadura troclear para articularse con la tróclea del hueso humeral, y de color verde tenemos la apófisis olecraniana, que recordábamos que se fijaba o se relacionaba con la fosa olecraniana presente en la cara posterior del tercio distal del hueso humeral, y de rojo o rosado tenemos la apófisis coronoides, la cual se fija sobre la fosa coronoidea, la cual se encontraba sobre el aspecto anterior del tercio distal del húmero, más hacia el borde medial de este que el borde lateral.
Entonces, dejemos esta de lado, en realidad más que todo toca texto, y pasemos a hablar de otras porciones importantes del hueso ulnar que no hemos tenido la posibilidad de discutir aún. Básicamente vamos a estar haciendo referencia de la diáfisis del hueso ulnar y de la porción distal o el tercio distal de este mismo hueso. Entonces hablemos un poco de la diáfisis del hueso ulnar. Recordábamos que las diáfisis de los huesos, aparte de ser tubulares, usualmente son menos gruesas que las porciones de sus extremos. En este caso va a ser cierto en relación al tercio proximal, mas no lo va a ser en relación al tercio distal. Hay varios detalles importantes que mencionar con respecto al hueso ulnar en su porción diaficiaria y especialmente está asociado a su segmentación de bordes. Recordábamos que cuando mencionábamos las cualidades de un hueso largo en su segmento diaficiario, usualmente hablábamos que tenían dos bordes y dos caras. Y esto va a ser correcto en relación al hueso ulnar con una importante demarcación o diferencia, y tiene que ver propiamente sobre el borde lateral del hueso. Sobre el borde lateral del hueso encontrábamos una elevación lineal, lo cual recordábamos de la clase de nomenclatura, que es una cresta. Esta cresta es importante porque marca el punto de fijación de una membrana fibrosa que va a ser el segmento o tejido articular que fija la unión entre el radio y la urna en su segmento central. Esta membrana le llamamos la membrana interósea y de recordar formaba uno de los diferentes tipos de articulaciones fibrosas, recordando propiamente que este tipo de articulación fibrosa es una sindesmosis. Veremos un poco más adelante en la clase cómo esta sindesmosis marca la fijación entre las diferentes porciones del hueso ulnar y el hueso radial, lo que llamamos la articulación radio-ulnar media. Los otros detalles importantes que mencionar de la diáfisis del hueso ulnar los estaremos revisando más adelante cuando hablemos del componente muscular. Pero sí es claro que nos hace falta hacer una mención de un segmento óseo propiamente del hueso y tiene que ver con su segmento distal, el cual podemos visualizar parcialmente por acá. Recordaremos de lo previamente descrito. El tercio proximal del hueso ulnar tenía una articulación doble, tanto con el radio como con la ulna, situación que no se repite a nivel distal. Como podemos ver en esta fotografía, existe una unión entre el hueso ulnar y el hueso radial distalmente, y es básicamente la única articulación que tiene el hueso ulnar en su extremo distal. Importante recordar que no existe una articulación entre el hueso ulnar y los huesos del carpo. El tercio distal del hueso ulnar básicamente va a estar compuesto por dos segmentos importantes a mencionar: la cabeza propiamente del hueso ulnar y una prominencia ósea aguda o puntiaguda que denominamos como proceso estiloides. Recordando que el proceso estiloides, la palabra estiloide, viene propiamente del término stilus, del latín, que básicamente quiere decir punta, aguja, y nosotros lo utilizamos también como un denominador de lapicero o bolígrafo. Es ahí de que el término que se utiliza actualmente para los artículos que se utilizan en las pantallas tácticas son en inglés llamados stylus, obviamente derivado directamente de esa palabra. La cabeza del hueso ulnar, como sabemos, es articular.
se articula con la escotadura ulnar del tercio distal del radio y por ende presenta el segmento de fijación entre el hueso ulnar y el hueso radial distalmente, formando una articulación que veremos la próxima sesión, en la cual estaremos hablando de el hueso radial y el hueso ulnar en función de la articulación radiocarpiana. Hablaremos de más detalle propiamente de este segmento articular. La apófisis estiloides, que como bien mencionamos es una prominencia que emerge de este hueso, cumple una función importante de origen de segmentos musculares y ligamentarios que van a ir a formar parte ya sea de la articulación de la muñeca o de origen de músculos cortos que van hacia los dígitos. Regresamos a hablar entonces propiamente de la porción ósea del radio. El radio, como recordamos, es igualmente un hueso largo, ubicado en el aspecto lateral del antebrazo, y sobre él pues haremos mención de sus tres segmentos claramente demarcados, lo que sería el tercio proximal o la epífisis proximal y la diáfisis y la porción epífisis-metafisiaria distal. Hablando un poco del tercio proximal del radio, es importante hacer referencia a la estructura principal que lo conforma, que es la cabeza del hueso radial. La cabeza del radio, como bien recordamos, describe adecuadamente la definición de cabeza. En otras palabras, es una superficie articular grande y redondeada, con la diferencia de que él va a ser redondo sobre su aspecto circunferencial anterior, lateral y posterior, mas superiormente no es redondo. La cabeza del radio tiene una cualidad particular diferenciada de las otras cabezas de los huesos largos, que es que la cabeza del hueso radial superiormente más bien se encuentra indentada y presenta una fosa, la fosa de la cabeza radial. Esa fosa de la cabeza radial es importante porque marca la superficie articular que permitirá al hueso radial articularse con el tercio distal del hueso humeral. Específicamente, la porción del capítulo radial del húmero. Y el motivo por el cual esta superficie se encuentra indentada es debido precisamente a que el capítulo del radio es circular. Y como sabremos un poco de geometría, o recordaremos también de las clases de educación física de secundaria, cuando intentábamos colocar dos esferas de forma conjunta, la superficie que entra en contacto es escasa y por ende dificulta la unión entre ambas esferas. La anatomía se ha encargado de lidiar con esa situación, presentando una superficie cóncava superiormente en la cabeza del hueso radial que permite fungir como una especie de receptáculo del capítulo del húmero. Es importante también mencionar que la cabeza del radio no solamente sirve para articularse con el hueso humeral, sino que también se articula medialmente con la escotadura radial del hueso ulnar. Por ende podemos visualizar que hay una superficie articular en la cabeza del radio superiormente para articularse con el húmero y una medial para articularse con el hueso ulnar. Haciendo mención a las cualidades básicas que debemos de recordar cuando hacemos referencia a una estructura capitada, es que inferior a esto usualmente encontramos una superficie o una estructura ósea, un adelgazamiento propio sobre la superficie ósea del hueso que denominamos como el cuello. Y en el hueso radial esto no es diferente. Importante recordar que sobre el cuello del radio se va a estar fijando parte de la cápsula articular de la articulación del codo. Hablando nuevamente de las estructuras propias del hueso radial, mencionamos que inferior a la cabeza del radio
al igual que inferior al cuello radial, encontramos, aquí se visualiza parcialmente, una prominencia ósea o una marca ósea que sirve para fijar la parte de la musculatura que proviene de la porción escapular, como lo que sería el músculo bicipital. El bíceps braquial, por ende, se inserta sobre esta estructura ósea que denominamos como el tubérculo bicipital o la tuberosidad radial. Evidentemente, para fines evaluativos estaremos haciendo mención de esta estructura como tubérculo radial y no como bicipital. Pero recordar, evidentemente, que el término bicipital va asociado a la inserción del bíceps braquial sobre esta estructura. Conforme pasamos a la diáfisis del hueso radial, en realidad, aparte de sus orígenes musculares particulares, debemos de recordar lo que sería la presencia de un borde óseo igualmente importante, demarcado y elevado, que denominaremos como la cresta interósea. Esa cresta interósea complementaria con la cresta interósea del hueso ulnar va a marcar igualmente el punto de fijación, en este caso radial, de la membrana interósea que forma la sindesmosis del antebrazo. Conforme nos alejamos de la diáfisis del hueso radial y entramos a hablar del tercio distal, encontramos que a diferencia del hueso ulnar, que tenía proximalmente mayor dimensión, encontramos que el tercio distal del radio es el punto de mayor engrosamiento de esta estructura ósea y que presenta por ende varias estructuras articulares importantes. Lo primero que podemos mencionar, no visible necesariamente sobre esta cara, es que el hueso radial presenta una pequeña indentación o concavidad con la cual se articula la cabeza del hueso ulnar, que denominaremos como la escotadura ulnar del radio, presente, como mencionamos, sobre este punto aquí marcado en rojo. Esta estructura es la primera superficie articular que haremos mención en el tercio distal del hueso radial. Recordamos que hay otra estructura articular muy importante, parcialmente visible sobre este dibujo, se encuentra sobre la superficie inferior del hueso radial, la cual podemos hablarla o mencionarla como una única superficie articular o, como es también visible en algunos libros de texto, se segmenta en dos. Si lo fuésemos a mencionar como una estructura singular, podemos mencionar y llamar a esta estructura como la escotadura carpiana del radio, nombre relacionado al hecho de que sobre este punto se articulan dos huesos del carpo, los cuales no lo hacen de forma unificada o uniforme, sino que más bien se fijan sobre puntos diferenciados de la cara inferior del hueso radial. Y de ahí el por qué en algunos textos encontramos una descripción doble en el cual fragmentan la escotadura carpiana en dos, en una porción escafoidea y una porción semilunar, lo cual en realidad es no solamente más detallado, sino adecuado. La escotadura carpiana efectivamente presenta dos segmentos separados, uno para articularse con cada uno de los huesos que forma la porción más lateral de la primera hilera carpiana. Encontramos igualmente sobre el hueso radial, en su cara posterior, una serie de marcas óseas causadas por el paso de tendones asociados con los movimientos de los dígitos, predominantemente lo que sería la musculatura flexora de estas regiones de los dígitos. Y para finalizar la porción radial no visible en este dibujo, nos está haciendo falta la apófisis estiloide del hueso radial.
Importante mencionar que ambas apófisis estiloides son puntos de anatomía de superficie y se utilizan con relativa frecuencia para procedimientos clínicos. Importante mencionar que la apófisis estiloides del hueso radial es más fácilmente palpable sobre el aspecto anterior del antebrazo, mientras que la apófisis estiloides del hueso ulnar es más fácilmente palpable sobre el aspecto posterior. La apófisis estiloides del radio lo utilizamos como un punto de demarcación para ubicar el pulso proveniente de la arteria radial, ya que este se encuentra justo lateral a el punto de recorrido superficial de la arteria radial sobre el tercio distal del antebrazo. Hablando ya un poco de lo que respecta a las porciones musculares del antebrazo, recordemos que siempre hacemos esa revisión más para ver la representación muscular de los músculos, representación ósea de los músculos, que para hacer una referencia completa o una revisión completa del componente muscular, la cual, como ustedes saben, se encuentra a cargo de otros docentes del curso. Lo primero que debemos de mencionar propiamente sobre el hueso ulnar es la presencia de la inserción, y aquí no se logra visualizar, sobre la apófisis olecraniana del tendón conjunto del tríceps braquial. El tendón conjunto del tríceps braquial, como recordábamos, el tríceps tenía dos puntos de origen superior, tres si queremos ser más exactos. Uno era que se originaba a nivel escapular en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, y los otros dos puntos se ubicaban sobre la cara posterior del hueso humeral, tanto en lo que respecta al vientre medial como el vientre lateral del tríceps, y que el tríceps se inserta de forma unificada por medio de un tendón conjunto sobre la porción del olecrano. Otro músculo que debemos de mencionar, el cual recordábamos que era un músculo inconstante, es el músculo anconio, el cual se fija sobre la cara posterior también del hueso ulnar. Este músculo, si recordábamos, tenía un origen sobre la porción epicondilar del hueso humeral, sobre su cara posterior también. Logramos visualizar el origen parcial, y digo parcial porque la otra porción se representa más el aspecto anterior del flexor superficial de los dígitos, al igual que vemos el origen parcial también, ya que se representa tanto anterior como posteriormente, del flexor profundo de los dígitos, al igual que logramos ver el extensor largo del primer dígito, marcándose sobre el borde lateral de la cara posterior del hueso ulnar. Sobre la cara posterior del hueso radial vemos uno de los llamados músculos transversos del antebrazo, el cual se origina tanto sobre la cara anterior como la cara posterior, que es el músculo supinador. Vemos igualmente representado sobre tanto el radio como la ulna el músculo aductor largo del primer dígito. Y finalmente vemos el extensor corto del primer dígito también. Hay más músculos faltantes, que son pequeños músculos que van a ir a la mano, que su representación ósea es escasa y por ende no vamos a hacer mención de ellos en este contexto. Pasamos entonces a conversar acerca de la musculatura de la cara anterior de los huesos del antebrazo, que tiende a ser un poco más robusta. Sobre este tocaremos dos músculos que ya hicimos referencia a ellos, que son el músculo braquial, recordando que provenía de la cara anterior del hueso humeral, originándose tanto sobre su diáfisis como su tercio distal, e insertándose sobre la tuberosidad ulnar en el tercio proximal de la ulna. Medial a ese hueso tenemos el origen del músculo pronador redondo,
el cual es uno de los tres llamados músculos transversos del antebrazo. El pronador redondo, ubicado en el tercio proximal, traversa lateralmente hasta insertarse propiamente sobre parte del tercio proximal del hueso radial. El otro músculo que logramos identificar sobre el borde medial aquí presente es el músculo supinador. El músculo supinador traversa lateralmente para fijarse sobre la cara anterior y la cara posterior del hueso radial. Recordamos que los músculos transversos del antebrazo tienden a formar la capa más profunda de la musculatura del antebrazo y los consideramos parte de los límites de los compartimentos internos de esta región. Encontramos sobre otra pequeña marca ósea de la cara anterior del hueso radial, la llamada línea oblicua radial, que marca el origen del flexor superficial de los dígitos. Volviendo al hueso ulnar, que es el enfoque actual, debemos igualmente hablar del flexor profundo de los dígitos que acapara gran parte de la diáfisis del hueso ulnar. Y finalmente encontramos el músculo pronador cuadrado originándose sobre la cara anterior del tercio distal del hueso ulnar y, debido a que es uno de los músculos transversos, pues atravesando lateralmente para insertarse sobre el tercio distal del hueso radial. No podemos dejar de lado un músculo importante que se origina justo superior a la apófisis estiloide del hueso radial, que es el músculo brachiorradial. Y si recordábamos, tenía un origen sobre la cara posterior, más que todo el borde lateral del hueso humeral. De ahí el término brachiorradial. Y con eso concluimos la porción muscular del brazo, del antebrazo, recordando que ya habíamos hecho mención al origen a la fijación, perdónenme, a la inserción del bíceps braquial. Esto ya lo habíamos revisado. Y podemos hacer pues una serie de vistas radiológicas que nos hacen visualizar más claramente las cualidades de los huesos del antebrazo. En este caso estamos visualizando una radiografía tanto lateral como antero-posterior del antebrazo, en el cual muy claramente se visualiza una fractura de la diáfisis del hueso ulnar. Utilizando esta fotografía de una radiografía como ejemplo de un concepto que hemos visualizado previamente, recordamos que todos los huesos están formados tanto por hueso compacto como por hueso esponjoso y que logramos visualizar claramente en esta porción radiológica la diferenciación de estas, en el cual se logra ver la capa cortical, que está compuesto por hueso compacto, siendo esta más radio opaca y encontrando mayor radiotransparencia sobre las porciones compuestas predominantemente por hueso esponjoso o hueso trabecular. Nos queda nuevamente claro el componente medial y el componente lateral, en el cual vemos una serie de estructuras importantes, aunque estamos viendo obviamente un componente radiológico anómalo. Logramos visualizar acá la estructura humeral, logramos ver claramente el hueso ulnar, logramos ver el radio y sobre él vemos otra serie de estructuras que hemos hecho mención. Vemos evidentemente la cabeza del radio, vemos la fosa de la cabeza radial, vemos el cuello del radio, vemos el tubérculo bicipital del radio, la porción propia de la diáfisis,
con por supuesto la elevación que forma la cresta interósea. Y hacia la distancia no se puede ver tal vez con la misma claridad, pero vemos la escotadura ulnar y vemos la escotadura carpiana, siendo visible parcialmente el escafoides y más el hueso semilunar. Sobre la ulna visualizamos efectivamente la apófisis coronoides. Sobre esa porción vemos igualmente de una forma menos clara la escotadura troclear, y debido a el componente bidimensional de las radiografías, pues se ve con menos detalle la apófisis olecraniana. Lo que sí es claramente visible es la fosa olecraniana del hueso humeral. Otro detalle que logramos visualizar muy claramente es la cabeza de la ulna, y aquí vemos lo que sería la porción de la apófisis estiloides del hueso. Finalizaremos conversando acerca de la articulación entre el hueso radial, el hueso ulnar, y también haremos referencia a la articulación del codo. Recordábamos que la articulación del codo es en realidad una articulación compuesta, lo cual quiere decir que tiene tres segmentos que la conforman, tres uniones óseas. La porción denominada como la articulación anterobraquial humeral, que tiene a su vez dos componentes, lo que sería la articulación ulnohumeral y la articulación radiohumeral o radiobraquial. Y la otra porción, que es tal vez menos evidente para aquellos que están haciendo sus estudios anatómicos, es la articulación radioulnar superior o radioulnar proximal, la cual efectivamente forma el tercer segmento de la articulación del codo. La articulación radioulnar proximal, recordamos que es una articulación sinovial de tipo trocoides o de pivote, la cual está conformada en sus superficies articulares por la cabeza del hueso radial, la cual aquí por motivos del dibujo fue segmentada, y la escotadura radial del hueso ulnar. Al ser esta parte de la articulación del codo, recibe su cápsula articular en forma de la cápsula articular propia de la articulación del codo, y presenta dos ligamentos accesorios que le pertenecen a él y los consideramos accesorios de la articulación propiamente del codo. Y estos van a ser dos, como mencionamos. La forma tal vez de recordar cuáles son los ligamentos que forman la articulación radioulnar proximal es que ambos poseen una cualidad geométrica o que son descritos en función a su forma. Y son el ligamento anular. El término anular, recordar que viene de la palabra annulum, que quiere decir anillo, motivo por el cual le llamamos a el cuarto dígito de la mano dígito anular, precisamente porque ahí es donde tradicionalmente se coloca el anillo de matrimonio. Pues llamaremos ligamento anular a ligamento accesorio de la articulación radioulnar proximal debido a la forma de anillo que él toma. Este anillo tiene un punto de fijación sobre la escotadura radial del hueso ulnar y traversa de forma circular o de forma de anillo, haciéndole honor a su nombre, hacia el aspecto lateral y engloba la cabeza del hueso radial de forma circunferencial, o sea, alrededor del borde de la cabeza del radio. Pasando a un segundo segmento, hablamos del ligamento cuadrado, el cual se fija sobre el cuello del hueso radial y se fija inferior a la escotadura radial del hueso ulnar. Y sobre estos dos ligamentos que consideramos accesorios de la articulación del codo es que se fija la articulación radioulnar proximal.
Aquí podemos ver un dibujo en el cual claramente se visualiza nuevamente el ligamento anular pasando de forma completa sobre la circunferencia de la cabeza del radio, nuevamente sobre lo que sería el borde anterior, posterior y ambos lados, no tomando la superficie superior. Dejaremos este tema para más adelante, que es la articulación radioulnar distal, al igual que la articulación propiamente radiocarpiana, que corresponden a la siguiente sesión del curso, y nos fijaremos sobre dos componentes pendientes, lo que sería el resto de la articulación del codo, que veremos momentáneamente, y ahora estaremos hablando sobre lo que sería propiamente la articulación radioulnar media, que como recordamos es una sindesmosis. La sindesmosis, recordando brevemente la temática del inicio del cuatrimestre, son articulaciones de tipo fibrosas, las cuales se dan. La membrana interósea desde el punto de vista de segmentación puede ser dividida en varias porciones. Esto resulta algo complejo, pero mencionémoslo para mejor denominarlo. Recordamos que lo primero que debemos de hacer referencia es a la llamada cuerda oblicua o cuerda de Weisbrod, la cual forma la primera porción de la membrana interósea ubicada superiormente. Igualmente debemos de mencionar que encontramos otra serie de estructuras, como lo que denominamos como la porción dorsal accesoria oblicua de la membrana interósea, al igual que hacemos referencia a las estructuras más claras, que son la banda central de la membrana interósea, que forma la enorme mayoría de la estructura, y finalmente, inferiormente, no tan fácilmente visible a través de este dibujo, en realidad más que todo forma este tipo de fibra, de inferior a superior, de lateral a medial, que sería la porción del haz distal oblicuo de la membrana interósea. Como podemos visualizar en la membrana interósea, hay una serie de aperturas, predominantemente de forma proximal y distal, sobre los cuales pasan estructuras tanto vasculares como nerviosas asociadas a la porción profunda del antebrazo, entre los cuales podemos mencionar propiamente el nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano, que va a inervar propiamente la musculatura profunda de la porción anterior del antebrazo, e igualmente mencionar propiamente sobre la porción central de esta estructura, más hacia la porción superior, perdonen, lo que sería la arteria interósea común, la cual se divide en dos ramas, una porción interósea anterior y otra porción interósea posterior, ubicadas o pasando ambos a través de la apertura. Más inferiormente vamos a estar haciendo referencia a lo que serían propiamente las estructuras interóseas posteriores, lo que sería la arteria interósea posterior y el nervio interóseo posterior también, los cuales están haciendo referencia o paso a través de la apertura inferior. Ahora hablemos propiamente de la articulación del codo como una entidad completa y no como una formación segmentada de tres porciones articulares diferentes. Recordando que la articulación del codo es una articulación sinovial de tipo bisagra o troclear, que se encuentra formada por tres segmentos articulares diferenciados: la unión entre el húmero y el radio, la unión entre el hueso ulnar y el hueso braquial, humeral, y finalmente la unión entre ambos huesos del antebrazo. Recordar, por supuesto, que como toda articulación sinovial encontramos un ligamento principal que denominamos como cápsula articular,
el cual se origina y se inserta alrededor del contorno articular de los huesos involucrados en la articulación. En este caso vemos cómo la cápsula articular se origina alrededor del borde superior de las fosas del tercio distal del radio. Esto se hace tanto de forma anterior como posterior. Entonces recordábamos que anteriormente, como se visualiza en esta fotografía, tenemos dos fosas, en el tercio distal del húmero, la fosa coronoidea, presente más sobre el aspecto medial, y la fosa radial. Sobre el borde de estas fosas se origina la cápsula articular. Esa cápsula articular traversa inferiormente, tanto de manera anterior como posterior, para insertarse sobre el borde de las superficies articulares del tercio distal del antebrazo, en otras palabras, a nivel del cuello del radio y por debajo de la apófisis coronoides del hueso ulnar. Esto conforma la fijación del ligamento principal, que es la cápsula articular. Recordamos igualmente que tenemos una serie de ligamentos accesorios que no podemos dejar de lado, dos de los cuales ya hicimos mención, que son el ligamento anular, visible en esta porción, y no tan claramente visible, aunque se ve un poco de las fibras del origen de este, que es el ligamento cuadrado radioulnar. Los otros dos ligamentos importantes, ya que limitan el desplazamiento lateral y medial del antebrazo, son los llamados ligamentos colaterales, los cuales los podemos denominar en función a su origen sobre el borde lateral o radial del codo o sobre el borde medial o ulnar. Por ende, hablamos de ligamentos colaterales internos cuando hacemos referencia al ligamento colateral ulnar, o ligamento colateral externo cuando hacemos referencia al ligamento radial. Un punto común de ambos ligamentos colaterales es que ambos se originan sobre el epicóndilo que les corresponde. En otras palabras, el ligamento colateral ulnar se origina sobre el epicóndilo medial, como es claramente visible en este dibujo, y se va a estar fijando de forma unificada sobre dos puntos, sobre el aspecto anterior del tercio distal de la ulna, justo por arriba del tubérculo braquial o tubérculo ulnar, y sobre el borde medial, del hueso ulnar. Finalmente, el ligamento colateral externo o el ligamento radial se origina sobre el epicóndilo medial y traversa inferiormente para fundirse con parte del ligamento anular sobre su aspecto más medial y sobre su aspecto más lateral, fijándose igualmente sobre el borde lateral del hueso radial hasta el nivel del borde inferior del cuello del radio. Entonces recordamos que los ligamentos accesorios de la articulación del codo son ambos ligamentos colaterales, en este caso el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial o externo, el ligamento anular y el ligamento cuadrado. Y por supuesto, como ligamento principal, al igual que cualquier otra articulación sinovial, tenemos la cápsula articular. Aquí tenemos otra vista que nos muestra el tercio proximal, haciendo más referencia nuevamente a lo que sería la cápsula articular, en este caso el segmento posterior de ella, parte del segmento anterior, y claramente visible lo que sería el ligamento colateral externo sobre este punto y el ligamento anular con el cual él se fija parcialmente. En esta otra fotografía visible hacia la izquierda de la pantalla vemos básicamente las mismas estructuraciones con
la diferencia que lo que estamos visualizando es el ligamento colateral externo. Se ven otras estructuras como la cuerda oblicua, recordemos que pertenece a la membrana interósea, y lo que sería la porción central de la membrana interósea. Vemos claramente la bursa de la articulación del codo en este dibujo, la cual se amolda a la porción interna del ligamento anular. Recordemos que las bursas sinoviales forman parte de las estructuras intraarticulares presentes en las articulaciones.